Entremos de lleno a la confiabilidad humana. Desde los años 1960 a 1981 y más allá todavía, se comenzó una fuerte investigación sobre lo que era el efecto humano en diversos diseños y diversas situaciones que se presentaban eh, en distintas industrias. Los investigadores concluyeron que en ingeniería, a pesar de que se hicieran los mejores esfuerzos en los diseños, se establecieran sistemas redundantes de seguridad y se enfocara con una alta confiabilidad la operación, aún se presentaban fallas y ocurrían errores humanos. La mayoría de los análisis llevaron a que hay factores que afectaban directamente el desarrollo y la operación tanto de los sistemas como de los procesos. Y se comenzó a estudiar esto, sobre todo debido a una serie de eventos ocurridos en accidentes en la energía nuclear y en el transporte aéreo, dadas las consecuencias catastróficas que se observaron en ellos y por supuesto en la opinión pública. La orientación entonces de las investigaciones se fueron moviendo hacia encontrar que el humano y sus acciones era un factor determinante e importante en la confiabilidad de los sistemas y de los procesos. Continuando, los análisis de accidentes indicaban que la mayoría de ellos se iniciaban en operaciones no rutinarias. Ejemplo, un arranque después de un mantenimiento correctivo o un ensayo sobre una nueva manera de producir o de hacer la operación. 3/4 del total de los casos que se registraron eran consecuencias de acciones erróneas de los operadores que no supieron cómo responder a la situación que se estaba presentando en ese momento. Y se descubre también que en la mayoría de los casos, si el operador hubiera estado en capacidad de prevenir los accidentes o mitigarlos, él hubiera respondido con su conocimiento y preparación para entender lo que estaba pasando y evitar el fenómeno. Es decir, se encontró que había una falta de formación para enfrentar situaciones que salían del ámbito de lo normal. 4 diferentes estudios de esa época y posteriores encontraron que había que proponer algunos modelos para evaluar ese factor humano, ese comportamiento y ver cómo atenderlo. Esos 4 modelos son los que están aquí presentados: las estrategias mentales, la escalera de decisión, la jerarquía de abstracción y el modelo de taxonomía SRK. Aceptar, reconocer al humano y su interacción es importante. Es decir, los humanos interactuamos día a día con nuestros equipos, máquinas, componentes. Es parte de nuestra vida laboral. Pero somos un ente biológico con capacidades muy importantes para desarrollar nuestras actividades, pero también estamos sujetos a que, dependiendo de nuestras conductas y decisiones, cometamos errores. Y se ha identificado que estos errores en muchos casos pueden afectar de una manera muy negativa la productividad, la calidad, la seguridad de la interrelación que hay entre los sistemas y los procesos, ya sean estos sistemas de procesos sociales, sistemas de procesos industriales o de cualquier otra índole donde estemos actuando los humanos. Generalmente el costo de los problemas que derivan del riesgo de cometer un error debido a la interacción humana llevan a algunos niveles que pueden ser aceptables, pero otros no. Y entonces sería interesante evitarlos, sobre todo porque eso liberaría todos los recursos que pueden contribuir al desarrollo de la sociedad. Es decir, en la medida en que nosotros evitemos esos eventos no deseados que aumentan el riesgo producto de errores, podremos conseguir mejores niveles de calidad en la vida.
Algunos ejemplos de falla bajo el aspecto de lo que es la confiabilidad humana podemos mencionarlos aquí. Los frecuentes accidentes personales en el ámbito laboral, los accidentes al desplomarse una grada debido a un error humano en el diseño, el uso o la instalación, los accidentes de tránsito por distracciones o por problemas de conductas que tiene el que lleva el automóvil, los accidentes de trenes que son inducidos por un error humano, y hay numerosos accidentes en aviones que se ha encontrado que es por una decisión del humano. Hay erradas decisiones en momentos críticos sobre tomar una acción y todas estas cosas, infinita la cantidad de situaciones que hay. Entonces, la confiabilidad humana busca entender este fenómeno, o sea, cómo esta contribución del humano y su resiliencia hacia los sistemas y hacia las posibles consecuencias van a hacer que se produzca una situación donde el error o el descuido humano, especialmente cuando el humano es una parte muy crucial, influyen en eso. Cuando el humano está bien entrenado, cuando el humano está bien formado, cuando el humano tiene una capacidad entendida de lo que es la resiliencia, sus acciones mejoran notablemente. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, estudiar las variables que van a influir y que van a afectar la confiabilidad operacional en los procesos, claro, vistos como una consecuencia de la interrelación que va a existir entre los aspectos de la confiabilidad humana con los sistemas sociotécnicos donde el humano está presente. Reconocer además que el factor humano es un elemento que aporta sensaciones, conductas, habilidades, acciones, etc. Y todo ello termina influyendo en lo que va a ocurrir en una falla o un error. El humano puede, si está entrenado, si entiende lo que está pasando, solventar las situaciones inclusive antes de que se conviertan en una situación de riesgo y peligro. Además, cuando se logran identificar y establecer las estrategias para minimizar el impacto que pueda tener el error humano en la ocurrencia de fallas y en otros elementos como fomentar condiciones inseguras, se mejora lo que es la confiabilidad y la seguridad de todas las operaciones y de las actividades que se estén desarrollando en el sistema sociotécnico. El GEMA, vamos a usar esa palabra, es un sistema sociotécnico. ¿Qué significa un sistema sociotécnico? Un sistema sociotécnico es un sistema que consta de gente, de los equipos, que está formado por las máquinas y la tecnología con las cuales esa gente interactúa, los materiales, que se refiere a todo el contexto de lo que se necesita para esa relación, y el ambiente, es decir, dónde se está operando, dónde se está manteniendo, dónde se está produciendo, dónde se está llevando la acción. Y esa interacción, si se hace de forma armónica, existe lo que se llamaría una operación ideal para un sistema GEMA. Pero siempre existe riesgos no controlados en las interacciones que pueden surgir por situaciones que en algunos casos pueden desencadenar en riesgo hacia los demás subsistemas, terminando afectando todo el sistema global sociotécnico. ¿Dónde está la responsabilidad en estas situaciones? Bueno, vamos a decir que la responsabilidad de las autoridades, directivos y la gerencia de las organizaciones es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en cada sector específico de los distintos componentes de una industria se hace prioritario el estudio y la cuantificación de la confiabilidad y del error humano en ese campo laboral, para tener idea de qué necesita hacerse en la formación de ese individuo para enfrentar la situación en la cual va a estar. Entonces, todo lo que permita facilitar y comprender lo que es la confiabilidad humana debe desarrollarse para impulsar lo que son las medidas de seguridad y las instrucciones hacia los operadores, hacia los mantenedores, hacia el personal, enfocadas a que se entienda que hay factores preventivos que van a ayudar a disminuir los accidentes industriales o van a mitigar en el caso de que sucedan las consecuencias asociadas con ello.
lo cual deriva también en mejorar la seguridad, los procesos y la productividad. Es decir, la responsabilidad de las autoridades directivas y la gerencia de una organización es en fomentar el espíritu de apoyar lo que es desarrollar la confiabilidad humana en los individuos. ¿Qué necesitamos para apoyar la confiabilidad humana? Primero, necesitamos alguna metodología de análisis y diagnóstico para ver dónde estamos, cómo estamos, y así poder crear planes de acción y programas para anticipar, reconocer, evaluar, atender y controlar posibles desviaciones sobre las situaciones que hay de riesgo. Es decir, entender dónde estamos para formar, para atender la situación de mejora con respecto a la confiabilidad humana. Una vez que tenemos eso, necesitamos realizar las correcciones que sean necesarias y buscar, por supuesto, con esas correcciones, minimizar los eventos de fallas y los errores que puedan afectar tanto la seguridad como la salud en los espacios operacionales y en el área de influencia donde una empresa, donde una organización esté trabajando. Por último, lograr conciencia de que es sumamente importante evitar que ocurran los eventos no deseados, ya sean por fallas, ya sean por errores humanos. Cuando aquí decimos fallas es por fallas técnicas. Y en los casos de que ocurra, mitigar y remediar esos efectos, es decir, debemos estar preparados para atender esa situación. Además, hay que establecer los límites de la tolerancia en cuanto al costo de humanos, aunque suene duro decirlo, los costos físicos, los costos financieros, los costos intangibles, a los cuales se está dispuesto a tolerar tanto como individuo, como organización, como sociedad. Es decir, estar consciente de que si ocurren eventos de carácter no deseado, sean catastróficos o no, cómo estamos preparados para asumir esos costos y para enfrentar esa situación. Cuando hablamos de confiabilidad en ingeniería, queremos mencionar esa parte aquí, entendiendo que la ingeniería la desarrollamos los humanos. Es un atributo que deben tener ya desde el diseño, desde el origen, desde el concepto, tanto como componentes, como los equipos, como los sistemas. Eso para cumplir la función a la que se le asigne a ese diseño. Y para que cumpla la misión, se va integrado a un equipo en un sistema que se espera durante toda la vida. Es decir, nosotros cuando hacemos la ingeniería de diseño, ya debemos introducir ese concepto de la confiabilidad de la parte técnica. Pero a la vez nosotros podemos cometer errores cuando estamos haciendo los diseños. Hay que hacer de forma continua. Aquí vemos en esta lámina, vemos del lado derecho que la confiabilidad operacional y el riesgo conviven juntos y dependen de la confiabilidad de los equipos y sistemas, de la confiabilidad de los procesos, de la confiabilidad que haga un adecuado mantenimiento sobre esos equipos, sistemas, procesos, componentes y de la confiabilidad humana. Es decir, el humano forma parte de este ciclo que además debe ser un ciclo a desarrollar en forma continua, porque continuamente vamos a estar interactuando en ese entorno y hay un retorno que se espera de todos ellos. Confiabilidad humana. Bueno, llegó el momento de hablar un poco de ella, ¿no? La actividad humana y las regulaciones de tiempo van unidas. Es decir, los humanos cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo algo, estamos asociados con lo que hacemos y muchas veces el tiempo nos limita o nos pone o nos impone o nosotros nos imponemos situaciones que a lo mejor terminan siendo un riesgo. Manejamos apurado, hacemos una operación de una manera apurada y no tomando en cuenta los detalles que deberíamos tener. Caminamos en un sitio en forma descuidada, situaciones como esa. Entonces, si hablamos de las manufacturas y de las operaciones en sistemas industriales, hay una influencia directa y es inherente a la confiabilidad del humano, de cómo él logra
disponer los equipos, los sistemas, cómo interactúa con ellos, o sea, cómo hace sus tareas desde el diseño, cómo las administra, cómo opera, cómo hace todas sus relaciones de tipo financiero, es decir, cómo el humano se enfrenta a su trabajo, al hacer, a lo que debe hacer. Y debe hacerlo evitando cometer errores durante todo el tiempo en que las desempeña, para minimizar el afectar la confiabilidad de todo el proceso donde está actuando. En cuanto a la confiabilidad humana, también tenemos que destacar dos aspectos. A veces parece impráctico y algo así como, bueno, no es muy económico despedir o cambiar a una persona ya contratada y con asignación de trabajo. Sin embargo, tenemos que advertir que eso descuida, valora el aspecto de confiabilidad humana. No todas las personas estamos preparados desde el punto de vista de la confiabilidad humana para enfrentar todas las responsabilidades de las mismas maneras y no cometer errores. Entonces, la deficiencia en la selección e integración del humano en los sistemas y procesos en los que él va a estar interactuando son costosas de corregir a medida que ya el individuo, la persona, se ha involucrado en el proceso y no ha tenido o no tiene la adecuada preparación. Hay dos visiones con respecto a la confiabilidad humana. Lo que diríamos que es la parte proactiva y la que es la reactiva. La proactiva es una fase de integración y verificación que se hace durante la selección del personal, en el cual se hacen capacitaciones, pruebas de personal, se intenta conseguir a la persona con la base adecuada para prevenir posibles errores en lo que ella hace, en lo que esa persona va a desarrollar, en las funciones en que va a cumplir. Esa fase es sumamente importante y la han adoptado muchas organizaciones. Y después está la confiabilidad humana reactiva, que es la que, bueno, hay que afrontar una vez que ya el personal está desempeñando sus funciones y se debe hacer una gestión sobre los errores que esta persona, que estas personas, que este grupo puedan inducir o puedan cometer o puedan ocurrir bajo sus trabajos. Es muy importante aclarar que la confiabilidad humana no es un parámetro de diseño como la confiabilidad de ingeniería. Sí lo es en la confiabilidad de ingeniería, pero la confiabilidad humana no es un parámetro de diseño. Se requiere entonces un importante y específico esfuerzo en formar en la fase de diseño y desarrollo de lo que es la selección y el entrenamiento del personal, formarlo para lograr el nivel adecuado de confiabilidad que se espera de ese personal. Los humanos reaccionamos positivamente si sabemos qué se espera de nosotros y si se nos entrena adecuadamente. Cualquier contratación de personal que no posea claridad en los requisitos establecidos para la función que debe cumplir la persona que va a hacer el trabajo, genera posibles situaciones de error humano y consecuencias no deseadas.